Recuerdo que cuando yo era niño, y no hace muchos años, alguien me dijo que tengo 39 años, pero no, tengo 29. Hace algunos años, cuando era niño, recuerdo que en el colegio había un momento en el que todos queríamos ser los encargados del grupo. Cuando nuestra profesora salía del salón para ir a la dirección o para ir al baño o lo que sea, ella dejaba a un compañero como el encargado del grupo. Y este compañero o compañera encargado lo que tenía que hacer era simplemente apuntar en un cuaderno las personas que se habían portado mal. Es decir, estabas en una lista negra o estabas intacto. Así que el alumno o la alumna recibía cierta autoridad de parte de la profesora. Y casi siempre, la verdad es que era la misma persona. Se llamaba Laura, mi compañera, que casi siempre ella era la encargada del grupo. Laura era la mejor alumna de la clase y por esto la profesora le delegaba cierta autoridad por unos breves momentos. Pero ¿qué creéis que pasó? Como era de esperarse, esa niña de 8 años tuvo delirios de grandeza. Ella se creyó la persona con mayor autoridad en el salón de clases. Cada vez que nuestra profesora salía del salón para ir a hacer lo que tenía que hacer por unos breves momentos, Laura abusaba de su poder y ya no solamente apuntaba en ese cuaderno a las personas que se portaban mal, sino que simplemente ponía a las personas que le caían mal, aunque no se portaban mal. Laura no era la autoridad final, pero ella creía que sí lo era. Laura disfrutaba tener ciertos momentos de poder cuando la profesora se iba. Pero sabes, esto no solamente le pasaba a Laura. Todos queremos tener autoridad sobre nuestras propias vidas. Todos disfrutamos tener poder y autoridad. Por esto no queremos permitir que otras personas tengan autoridad sobre nosotros. Todos queremos ser los reyes de nuestra vida. Y la realidad es que todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos a una persona que tiene autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, si estás trabajando, tienes algún jefe. Un alumno tiene como autoridad su profesor. Si eres un hijo, tu padre o tu madre. Y siendo honestos, creo que nadie disfruta que alguien más sea la autoridad sobre nosotros. ¿Tú disfrutas que alguien sea tu autoridad? Si eres honesto, responderás que no. No queremos que nadie tenga autoridad sobre nosotros. En la escuela, un alumno es feliz cuando el profesor no asiste a clases porque él puede hacer lo que a él le place. En el trabajo, un empleado es feliz cuando despiden a su jefe y a él le dan su puesto. Disfrutamos ser la autoridad en nuestras vidas. Y en la vida espiritual no es diferente. Nadie quiere que alguien más gobierne nuestras vidas. Deseamos ser los reyes de nuestra vida. Queremos vivir sin limitaciones. Deseamos vivir sin rendir cuentas a nadie. Disfrutamos el poder tomar nuestras decisiones sin considerar a Dios o a alguien más. Cada uno de nosotros desea ser el rey de su propia vida. Y si tú eres el rey de tu propia vida, tú eres un rey que ha usurpado el trono del verdadero rey. Hay un verdadero rey que tiene autoridad suprema y no eres tú. Es nuestro Señor Jesucristo.
Jesús es el verdadero rey que ha venido a este mundo para gobernar. Y ese reino, ese gobierno de Jesús, derrocará tu reino de muerte espiritual. Porque tú simplemente eres un usurpador del reino de Dios en tu vida. Estás tomando el lugar de Jesús. Por esto, tú debes aceptar el reinado de Jesús. Y esta es la invitación que nos hace este pasaje. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió su evangelio con un enfoque muy judío, con la perspectiva de demostrar que Jesús es el Rey con autoridad universal. Pero algo importante es que Jesús es el Rey no solamente de los judíos, es el Rey del universo. Y es importante notar cómo Mateo empieza a demostrar que Jesús es el Rey. Y algo muy curioso, la primera mención que hace Mateo sobre la palabra Rey no la usa en Jesús. Es curioso, ¿no? Si Mateo está demostrando que Jesús es el Rey, tú esperarías que Mateo se refiera a Jesús como Rey, que sea el primero que se mencione como Rey. Pero no es así. ¿Sabes quién es la primera persona que se menciona como Rey? Herodes. Versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén, en Judea, en tiempos del rey Herodes. Así que aquí hay algo muy irónico. Mateo está demostrando que hay un solo rey, Jesús, pero alguien más está usurpando su trono. Ese usurpador no aceptó la llegada del verdadero rey. Así que Mateo está mostrando lo irónico. Jesús es el rey, pero alguien más está ocupando su lugar y su trono. Así que, ¿qué harás tú ante la llegada del verdadero rey? ¿Qué harás tú? Porque el reino de Jesús ha llegado. Tú debes aceptar su reinado. Y para esto tú debes preguntarte, hola Yemeses, adelante. Para esto tú debes preguntarte, ¿qué debo hacer para aceptar la llegada del verdadero rey? ¿Qué debo hacer para aceptar la llegada del verdadero rey Jesús? En primer lugar, este texto nos invita a que no nos resistamos ante Jesús. Mateo capítulo 2 nos demuestra dos tipos de personas, dos grupos de personas. Y primeramente quiero que nos enfoquemos en un grupo que se resistió ante el reino de Jesús. Claramente Mateo nos está relatando que personas se opusieron ante Jesús. Personas no reconocieron a Jesús como el verdadero rey. Y quiero que notes los primeros versículos. Quiero que veas cuál fue la reacción al escuchar del rey Jesús. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, nota lo que ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cuál fue la reacción del pueblo, de la sociedad, al escuchar que el verdadero rey había nacido? El texto nos dice que se turbaron. La sociedad y Herodes se perturbaron. Tuvieron una profunda angustia. ¿Qué piensas en algo? ¿Por qué se angustiaría profundamente la sociedad al escuchar sobre el nacimiento de un rey?
¿Acaso no esperaban al Mesías Rey que naciera? ¿Te has preguntado eso? Si esperaban que llegara el Rey, ¿por qué si alguien está anunciando que ha nacido, ellos se angustiaron? Desde luego que sí, ansiaban ver al Mesías, pero había un temor hacia Herodes. Herodes fue puesto como rey, como un gobernante sobre los judíos en el tiempo del Imperio Romano. Pero él no era un judío. Herodes no era un rey legítimo. No era el rey victorioso que esperaba la nación de Israel. Incluso Herodes mandó a matar a su mujer, que ella sí era judía y que incluso era de la descendencia de la realeza. Pero no solamente mandó a matar a su mujer por tener descendencia de la realeza, también mandó a matar a sus cuñados para que nadie le quitara el trono. Así que este rey era un hombre perverso, era un hombre con grande delirio de grandeza, era un gobernante con ansias de poder. Y para Herodes el fin justificaba los medios. El asesinato era su mejor estrategia para seguir gobernando. Así que teniendo esto en mente, sabiendo que hay un rey que ha usurpado el trono, que no es legítimo, que tiene grandes delirios de poder, ¿cómo crees que reaccionaría la gente? Desde luego era de esperarse que ellos se perturbaran, porque este rey usurpador podía hacer lo que sea para seguir gobernando. Este rey Herodes, en desesperación y turbación y en gran angustia, era capaz de hacer lo que sea para que nadie le quitara el poder y la autoridad. Si lo hizo con su mujer y con su familia, ¿qué no iba a hacer con el resto de la nación? Así que este rey astutamente acude con las personas que podían ayudarle. Él quería derrocar el rey que ha nacido. Y él acude con ciertas personas para cumplir su meta. Él quiere indagar sobre este rey que ha nacido. Y él acude ante los sacerdotes y los escribas. Sigamos leyendo versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Así que Herodes tiene dudas sobre este rey que están proclamando los magos. Él acude ante las personas que sí podían ayudarle. Ellos eran los indicados, los sacerdotes y los escribas. Tenían las respuestas ante las dudas sobre el Mesías rey. Y notemos que estos eruditos, estos escribas y sacerdotes, le mencionaron a Herodes el cumplimiento de la profecía. Pero nota algo muy importante. Es lo único que se nos dice de los escribas y de los profetas. No se dice que tuvieran curiosidad por conocer más sobre este rey. Nota, cuando llegan los magos, la sociedad se perturbó, se angustió porque ha nacido el rey. Pero los escribas y los sacerdotes mostraron indiferencia. No se sabe nada más de ellos. Desde luego, no sabemos con certeza si ellos le dijeron a Herodes dónde había de nacer el rey por temor o por indiferencia. Pero yo me apego más a la idea que ellos mostraron indiferencia más que temor. Los escribas y los sacerdotes
Sabían que el Mesías rey sería victorioso. Ellos tenían este entendimiento. Así que no tendrían temor si ha nacido el rey que vendría a liberarlos. Pero hay algo muy importante aquí. ¿Quién está anunciando que ha nacido el rey? ¿Judíos o gentiles? Personas que no son de Israel. Gentiles. Los magos no eran judíos. Ellos estaban buscando al Mesías de Israel para adorar. Así que probablemente los sacerdotes y los escribas creyeron que ese Mesías a quien estaban buscando los magos no era el Mesías que ellos esperaban. Porque ¿cómo sería, según el pensamiento de ellos, cómo sería que el Mesías, que el libertador de Israel, recibiera a personas paganas que no son de Israel? Probablemente esto fue lo que pensaron. Así que aquí vemos dos puntos de vista sobre el nacimiento de Jesús, sobre la llegada del rey. Vemos en primer lugar a Herodes, angustiado porque ha llegado la persona que le quitaría su trono. Pero por otro lado, vemos a los escribas, a los sacerdotes, que fueron indiferentes ante el reino de Jesús, porque ellos no vieron el alcance de su reino. Y la razón es que el reino de Jesús va más allá que conquistar tierra. El reino de Jesús va más allá que traer libertad y seguridad política. El reino de Jesús trata principalmente sobre aspectos espirituales. Y es por esto que su reino, que con su llegada angustia a las personas. Jesús perturba a las personas porque Él se preocupa más por su vida espiritual que por la libertad política. El reino de Jesús te angustia porque derroca tu reino de anarquía y muerte espiritual. Recuerda que tú eres un usurpador del reino de Dios. Jesús es el verdadero rey que ha llegado. Y Él ha llegado para derribar la aparente seguridad que tú tienes. Herodes tenía una aparente seguridad. Los escribas y fariseos también tenían una aparente seguridad. Y tú también la tienes. Tú tienes una aparente seguridad en ti. Pero Jesús destruye esa seguridad superficial para ofrecerte seguridad eterna en Él. Él ofrece seguridad eterna en Él, no en ti. Jesús turba a las personas porque Él es el Señor, porque Él es el Salvador. Por esto las personas tienen rechazo ante la fe y ante Jesús. Nadie quiere entregarse a alguien más. Todos quieren ser los gobernantes de su propia vida. Y esto es nuestra condición humana. Nuestra condición humana nos incita a rebelarnos ante Dios. Y desde el principio ha sido así. Si quieres, pon una silla, por favor, Jaime, para que no se abra más por el viento. Gracias. Nuestra condición humana nos incita a rebelarnos. Y esto fue en parte lo que sucedió en el principio, en el huerto del Edén, con Adán y con Eva. Satanás engañó a Eva diciéndole que al comer del fruto del huerto podía ser como Dios. Él ofreció vivir sin limitaciones. Y esa vida sin limitaciones, esa vida en anarquía espiritual te seduce, te cautiva. Pero vivir así es rebelión ante el Creador y Salvador, Jesucristo.
Tan solo es cuestión de pensar en nuestra sociedad. Debemos ver el mundo entero. Las personas se resisten ante la autoridad de Jesús porque no quieren someterse a Él. Toda persona es parte de un reino. Es parte del reino de Jesús o del reino personal donde reina la anarquía espiritual. Y si tú te estás resistiendo ante el reino de Jesús, es porque quieres que tu reino de anarquía espiritual prevalezca. Si tú te resistes ante el reino de Jesús, es porque prefieres vivir en rebelión contra el verdadero rey que ha llegado, Jesús. Y quizás tú crees que tu reino de anarquía prevalecerá, pero no es así. Herodes pensó que su reino prevalecería, pero no es así. El reino de Jesús es trascendente. Por esto el reino de Jesús no puede ser burlado. Así que no confíes en la seguridad momentánea en ti, porque el reino de Jesús no es burlado. Herodes tenía un plan para cuidar su seguridad. Tenía un plan para seguir reinando. Él acude a las personas precisas para saber sobre el Mesías. Pero él hace algo más. Nota versículo 7 en adelante. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo el que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Así que Herodes manda llamar primeramente a los escribas, a los líderes religiosos, para saber la información precisa sobre el rey. Y él manda llamar a estos magos que han venido a buscar al rey y les da una pista. Porque estos magos aparentemente estaban desorientados, diríamos nosotros. Ellos llegan a Jerusalén y no saben a dónde ir. Están buscando al rey. Y Herodes astutamente les dice: id a Belén, allí encontraréis al rey. Pero Herodes astutamente deja que las cosas sigan su orden natural. Ahora, ¿qué quiero decir esto? Él sabía que los magos encontrarían más rápido a Jesús que si él mismo salía a buscarlos. Los magos tenían una ventaja sobre él. Algo los estaba guiando. Herodes simplemente iría por su cuenta. Herodes podía salir a buscar al rey, pero seguramente tardaría más porque no tendría la ayuda de los magos. Sin embargo, Herodes no sabía que Dios estaba guiando a los magos y que él cuidaba del Mesías rey. Así que aquí aprendemos un principio muy claro. El reino de Jesús es trascendente porque no es de la tierra. El reino de Jesús es de los cielos. Y como hemos leído al principio del culto, la profecía decía que Jesús nacería en Belén. La profecía fue cumplida porque Dios promete y cumple lo que Él dice. Pero el versículo dice que el reino de Jesús es desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. De manera que el reino de Jesús es trascendente porque es eterno. No puede ser burlado. Por más astucia que tuviera Herodes, no podía ganar ante el reino de Jesús. Y ante esta verdad,
¿Por qué quieres resistirte ante el reinado de Jesús? Herodes creyó que con su astucia, él creyó que con su maldad podía salirse con la suya. Pero no fue así. Él no se salió con la suya. Herodes no triunfó sobre el verdadero rey Jesús. El verdadero rey ha sido establecido desde la eternidad. Si tú te resistes ante el reino de Dios de la misma manera, solamente tendrás un solo final. ¿Y sabes cuál es? Es que tú vas a perder. El reino de Jesús no puede ser burlado. El reino de Jesús triunfa sobre el mal. El reino de Jesús triunfa sobre tu reinado de anarquía espiritual. Así que ¿quieres seguir resistiéndote ante el reinado de Jesús? Pues adelante. ¿Quieres seguir resistiéndote? Hazlo. Puedes seguir resistiéndote. Tú puedes resistirte pasivamente ante el reinado de Jesús. Es decir, puedes seguir confiando en tus habilidades. Puedes seguir confiando en tu intelecto. Puedes seguir confiando en que eres buena persona. Puedes seguir confiando en tus virtudes. Pero eso no te garantizará tu victoria. También puedes seguir resistiéndote activamente ante el reino de Jesús. Tú puedes seguir negando la existencia del reino de Dios. Y tú puedes seguir negando la existencia de Dios. Pero tú no vas a ganar. Así que ya sea que te resistas activamente o pasivamente, tu reino del yo no saldrá victorioso. Si tú no crees en Jesús como el Señor y el Salvador, tú estás resistiéndote a su reino. Tú no eres parte de su reino si te resistes a Él. Y si no eres parte del reino de Dios, estás en contra del reino de Dios. Aquí hay algo muy importante. No hay un punto medio. O estás en Dios o estás en contra de Dios. ¿Eres del reino de Dios o no eres del reino de Dios? Algunos activamente están en contra del reino de Dios, como Herodes, negando al Señor. Pero otros pasivamente están en contra del reino de Dios, como los escribas y los fariseos. Pero ya sea que te resistas pasivamente o activamente, tú estás en contra del reino de Dios. A lo largo de toda la historia, siempre ha habido personas que se resisten ante el reino de Dios, pero Dios siempre triunfa. Y dice que si tú te resistes porque tú crees que vas a ganar, contigo no va a ser la excepción. Si a lo largo de toda la historia, si Dios siempre ha triunfado, ¿por qué contigo será la excepción? No te resistas ante el reinado de Jesús. Él ha llegado a este mundo humildemente, pero con gran autoridad. Él ha llegado humildemente, pero con autoridad divina. Así que este relato nos demuestra que un grupo de personas se resistieron ante el reino de Jesús. Sin embargo, también vemos que otro grupo de personas se rindieron ante el reino de Jesús. Así que, ¿qué debes hacer para aceptar la llegada del verdadero rey? En primer lugar, no te resistas ante Jesús. Y en segundo lugar,
ríndete en adoración a Jesús. Y sorprendentemente, Mateo nos narra, nos cuenta que las personas que se rindieron en adoración a Jesús no fueron los judíos. ¿Quiénes fueron? Los magos. No eran del pueblo de Israel, ni siquiera los líderes religiosos que sabían las profecías. Esto es sorprendente, porque recuerda, Mateo fue escrito principalmente para los judíos del primer siglo. Así que para la audiencia principal de Mateo, leer este relato muestra una gran ironía, demostrando que los propios judíos no reconocieron primeramente a Jesús como el Rey. Y realmente no hay muchos detalles sobre estos magos. No se nos dice nada más. No eran 3 magos. Probablemente eran mínimo 2 o muchos más, pero no eran 3 magos. Solamente sabemos que venían del oriente. Pero lo que sí sabemos es que estas personas en la antigüedad, los magos, eran consideradas personas sabias. Eran personas que eran consideradas como una especie de sacerdotes, personas que eran expertos en astronomía y en las ciencias naturales. Y algo también que es muy importante es que el texto no nos dice cómo es que estos magos del oriente sabían del Rey Jesús. Mateo no nos dice esta respuesta. Pero lo que sí es claro es que Mateo está introduciendo en su libro que el reino de Jesús está al alcance de todas las personas. No solamente Jesús es el Rey de los judíos, es el Rey con autoridad universal. Mateo comienza su libro con un enfoque muy judío, según lo vimos la semana pasada. Vimos que Jesús es el Rey que viene de la tribu de Judá. Pero inmediatamente después aparecen personas gentiles ante la llegada del Mesías. Y al final del libro de Mateo, él explica que el reino de Dios debe extenderse a todas las naciones. De manera que en esta sección que estamos viendo, es evidente que Dios está al alcance de todas las personas. Es evidente que Dios está usando a personas inesperadas para que el mundo pueda reconocer a Jesús como el verdadero Rey. Pero también es importante notar esto. Dios usó a los magos según sus conocimientos y sus habilidades. Eran sabios que estudiaban la astronomía. Y Dios usó un resplandor en forma de una estrella para que los magos sintieran curiosidad. Así que Dios usó sus conocimientos y sus habilidades. Pero ¿sabes qué fue lo que hicieron los magos? Accedieron ante la obra de Dios. Y esto es nuevamente irónico. Dios usó algo que los magos podían entender. Pero también los escribas y fariseos podían entender las profecías. Así que ¿no es irónico? Dios usó algo que los magos podían entender. ¿Y qué acaso los escribas, los líderes religiosos, no entendían la ley de Dios? Desde luego que sí. Dios usa a las personas. Pero los escribas, los líderes religiosos, fueron pasivos ante la realidad de la llegada del Rey. Estos magos buscaron ansiosamente, buscaron activamente a Jesús. Y el texto nos dice que lo buscaron por una sola razón. Nota el versículo 2. Dicen los magos:
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ellos buscan al rey por una sola razón. Quieren rendirle adoración. Y adoración quiere decir postrarse. El significado de adorar está relacionado con la humildad. Es decir, ellos reconocieron su incapacidad personal y adoraron a la autoridad de Jesús. De manera que los magos querían ver al rey para reconocer su autoridad. Algo que Herodes no estaba dispuesto a hacer. Así que el reino de Jesús está al alcance de los humildes. Está al alcance de aquellas personas que se niegan a sí mismos y que reconocen la autoridad del verdadero Rey. El Rey Jesús está al alcance de las personas. Solamente tienes que buscarlo activamente. Busca ansiosamente a Jesús. Jesús ha venido a este mundo para dar a conocer a Dios y para que así tú puedas ser parte de su reino. Pero para ser parte de su reino, tú tienes que renunciar a tu reino de anarquía y muerte espiritual. Jesús ha venido para reinar y Él reina. Y si tú has aceptado su reinado, adórale en humildad. Adórale con un corazón sincero, reconociendo que tú no eres nadie, que Él es excelso en autoridad, que Él es el Señor de tu vida. Reconoce que Él es el único que debe guiarte en tu vida. Póstrate ante Jesús, arrodíllate ante Él y entrégale tu vida. Y rendirte ante el Rey de los cielos no es una causa de tristeza. Ver que postrarse ante Dios es una causa de tristeza, pero no es así. Rendirse ante el verdadero Rey es una causa de regocijo. Los magos buscaron diligentemente al Rey, pero fue por la obra de Dios que lo encontraron. El andor en forma de estrella se detuvo en una casa en particular. Dios llevó a estos magos al lugar exacto para que rindieran adoración al verdadero Rey. Y al llegar a esta casa, el texto nos dice que se regocijaron, se postraron y adoraron. Nota el versículo 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Estos magos buscaron ansiosamente a Jesús, y cuando le encontraron, se regocijaron. La forma de expresar su adoración fue entregándole regalos, oro, incienso y mirra. Y estos regalos en la antigüedad normalmente eran ofrecidos a los reyes. Así que los magos reconocieron la autoridad de Jesús para reinar. Así que aquí aprendemos un principio muy claro. Lo que aprendemos es que fue Dios quien llevó a estos magos al verdadero Rey. Jesús está al alcance de las personas, pero es solamente por la obra de Dios que tú puedes creer en Él. Porque sin Dios tú no puedes buscarlo. Solamente querrás reinar tú y no el Señor Jesucristo.
La Biblia dice que no hay nadie quien busque a Dios. Por lo tanto, si tú has encontrado a Jesús, no ha sido por tu bondad, no ha sido por tus talentos, no ha sido por tus habilidades. Ha sido porque Dios se ha manifestado en tu vida para que tú veas a Jesús como el Rey y Salvador. De manera que si has encontrado a Jesús, regocíjate en Él. Demuestra a las personas tu felicidad por encontrar al Rey. Comparte con otros que tienes a Cristo. Por eso tú tienes una vida plena, una vida en abundancia, una vida que tiene sentido, una vida que tiene propósito. Sin Jesús, tu reino de anarquía espiritual te llevaba a la perdición de tu alma. Pero con Jesús tú puedes disfrutar de la vida que Él te da en abundancia. Así que disfruta de la vida que Jesús te da. Regocíjate al encontrarlo. Anúncialo a los demás. Pero también demuéstrale a tu Rey tu gratitud entregando tu vida a Él. Estos magos entregaron algo de mucho valor al verdadero Rey Jesús. Ellos entregaron regalos que exaltaban a Jesús como el Rey. De la misma manera, entrega tu vida en adoración a Jesús para que Él sea exaltado. Y aquí hay algo muy difícil. Entregar tu vida a Jesús no es fácil. Es difícil renunciar a la autoridad que tú tienes y que tú quieres tener sobre tu propia vida. Pero no te resistas ante el verdadero Rey. Tu reino de anarquía espiritual solamente producirá muerte. De manera que si te resistes ante el reino de Jesús, no tienes ninguna esperanza. Por esto, ríndete en adoración ante Jesús. Él es el Rey con autoridad universal. Él reina por sobre todas las cosas. Y porque Jesús, el verdadero Rey, ha llegado, tú debes aceptar su reinado. No dudes en la autoridad de Jesús. Él es el Mesías enviado por Dios para reinar en el mundo y para reinar en tu vida. Búscalo ansiosamente y regocíjate al encontrar al verdadero Rey, Jesús. Así que, porque Jesús, el verdadero Rey, ha llegado, tú debes aceptar su reinado.